En la historia de la humanidad hay enigmas que se niegan a morir, crímenes sin resolver, desapariciones imposibles, conspiraciones que desafían la lógica. Son relatos que, generación tras generación, siguen provocando la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente? Desde gánsteres inmortales y jefes del crimen derribados en su propio territorio, hasta aviadores que se desvanecen en pleno cielo y jóvenes que desaparecen en el bosque sin dejar huella. Estas historias comparten un hilo común. Todas dejan tras de sí un vacío de certezas y un exceso de rumores. Hoy vamos a adentrarnos en 7 de esos casos, 7 episodios donde lo oficial y lo inexplicable se entrelazan, donde la verdad parece siempre estar al alcance de la mano, pero se escapa como humo. John Dillinger, el enemigo público número 1. En tiempos de desesperación, surgen figuras capaces de encarnar tanto el miedo como la fascinación colectiva. Durante la Gran Depresión, cuando millones de estadounidenses hacían fila para un plato de sopa y las fábricas cerraban a un ritmo implacable, la confianza en las instituciones se desmoronaba. Los bancos, que habían absorbido los ahorros de familias enteras antes de colapsar, eran vistos como villanos poderosos e inalcanzables. Y en ese clima de rabia y resignación, los criminales que se atrevían a desafiarlos comenzaron a ser vistos con una mezcla peligrosa de temor y admiración. De todos esos hombres, ninguno brilló con tanta fuerza o ardió tan violentamente como John Dillinger, el hombre que el recién fortalecido FBI nombró con un título tan contundente como inolvidable: enemigo público número 1. Entre 1933 y 1934, Dillinger y su banda transformaron el medio oeste estadounidense en un escenario de persecuciones espectaculares. No eran ladrones improvisados. Sus atracos parecían coreografiados, con movimientos rápidos, precisión quirúrgica y un dominio absoluto del terreno. Entraban a los bancos armados, controlaban a la multitud con firmeza y escapaban antes de que la policía pudiera reaccionar. No se conformaban con dinero en efectivo. Saqueaban arsenales, liberaban compañeros de prisión y, cuando era necesario, intercambiaban fuego en tiroteos que dejaban a oficiales heridos o muertos. Era un delincuente peligroso, sin duda, pero la prensa y la opinión pública lo transformaron en algo más grande. Cada golpe suyo aparecía en los titulares, como si se tratara de una nueva hazaña de un forajido legendario. Su porte elegante, su sonrisa despreocupada y su habilidad para escapar de situaciones imposibles lo convirtieron en un mito viviente. Para muchos, Dillinger era el hombre que se atrevía a humillar a las instituciones que ellos mismos despreciaban: los bancos, la policía, el gobierno. Lo que para las autoridades era una amenaza intolerable, para la gente común podía parecer un acto de justicia torcida. Dillinger robaba con descaro en plena crisis, y aunque lo hacía para sí mismo, la narrativa popular lo pintaba como un justiciero que golpeaba a los culpables de la miseria ajena. En los bares, en las calles, en las cocinas donde se leían los periódicos, su nombre se pronunciaba con una mezcla de miedo y orgullo. Durante esos breves 16 meses de actividad, Dillinger no fue simplemente un criminal, fue un símbolo, un espejo distorsionado de la época, un tiempo donde la desesperación era tan grande que incluso un gánster armado podía ser visto como héroe. Pero la realidad, lejos del mito, era mucho más oscura. Los golpes de John Dillinger no eran gestas románticas ni actos de justicia popular. Eran crímenes sangrientos que dejaban tras de sí cadáveres, dolor y miedo. Se le atribuyen al menos 10 muertes, la mayoría de agentes de la ley, y decenas de heridos. Cada atraco, por espectacular que pareciera en los periódicos, era en verdad un episodio de violencia brutal. La diferencia era que la prensa rara vez mostraba la sangre en las aceras. Prefería la imagen del bandido elegante que desafiaba al sistema. Para J. Edgar Hoover, recién nombrado director del joven FBI, la amenaza de Dillinger
no era solo delictiva, era personal. Hoover entendía que la figura del gángster, un hombre admirado en los bares, en las cocinas, en los titulares, socavaba la credibilidad de la autoridad. En una nación que apenas comenzaba a confiar en el FBI, no había nada más peligroso que un criminal convertido en ídolo. Hoover necesitaba una victoria, un golpe de efecto que demostrara que su agencia era capaz de vencer al enemigo más escurridizo de todos. Y así, Dillinger fue bautizado oficialmente como el hombre más buscado de América. El desenlace de esa persecución llegó en un caluroso verano de 1934, en Chicago. Durante meses, Dillinger había vivido a salto de mata, oculto bajo identidades falsas, sometiéndose incluso a rudimentarias operaciones de cirugía plástica para alterar su rostro. Aún así, no pudo resistirse a una noche de cine. El 22 de julio, decidió acudir al Biograph Theater para ver Manhattan Melodrama, una película criminal protagonizada por Clark Gable que parecía un reflejo incómodo de su propia vida. Lo acompañaban dos mujeres. La primera era su novia de entonces, Polly Hamilton, joven, ingenua y ajena al peligro que corría. La segunda, mucho más peligrosa, era Anna Sage, una madame húngara que enfrentaba la deportación por sus negocios ilícitos. Sage, buscando salvarse, había hecho un pacto con el FBI. Entregaría a Dillinger a cambio de una recompensa de $5,000 y la promesa de retrasar su expulsión. Una suma sorprendentemente baja para quien estaba traicionando al criminal más célebre de la nación, y que hoy equivaldría a poco más de $100,000. La trampa estaba servida. Esa noche, mientras Dillinger disfrutaba de la película sin sospechar nada, agentes federales y policías locales rodeaban discretamente el teatro. Hoover había dado una orden clara: no permitir que el enemigo público número 1 escapara con vida. El reloj se acercaba a las 10:30 de la noche. El aire era espeso. La tensión podía sentirse en cada rincón de la calle Lincoln Avenue. Los agentes aguardaban la señal: un simple cigarro encendido por Melvin Purvis, el hombre que dirigía el operativo. Dentro, Dillinger reía, comía palomitas, quizás sin imaginar que cada minuto que pasaba lo acercaba al final. Cuando finalmente la función terminó y el público comenzó a salir, Sage caminó al lado de Dillinger, luciendo un vestido naranja para hacerse inconfundible. Purvis encendió su cigarro. La cacería había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. La trampa fue perfecta. Agentes federales y policías locales, bajo el mando del implacable Melvin Purvis, se habían apostado estratégicamente alrededor del Biograph Theater, fingiendo ser transeúntes comunes. Algunos esperaban en la esquina, otros en automóviles estacionados, todos con la orden clara: Dillinger no debía escapar vivo. La señal acordada era sencilla, casi banal para el peso del momento. Purvis encendería un cigarro en cuanto confirmara la salida del fugitivo. A las 10:30 de aquella noche húmeda de julio, el gesto se cumplió. La brasa iluminó el rostro de la gente y en ese mismo instante el destino de John Dillinger quedó sellado. El criminal, como si hubiera presentido el peligro, giró levemente la cabeza al salir del teatro. Sus ojos recorrieron la calle y en ese segundo de tensión supo que estaba atrapado. Según la versión oficial, llevó instintivamente la mano a su bolsillo, donde ocultaba una pistola. No llegó a disparar. Apenas había dado 2 pasos cuando un grupo de agentes abrió fuego sin dudar. Las balas silbaron en la oscuridad, desgarrando el bullicio de la multitud que salía del cine. Los disparos rebotaron contra paredes y automóviles, provocando gritos y confusión. Dillinger recibió varios impactos en el pecho y uno mortal en la nuca. El hombre que había humillado a la ley en incontables ocasiones se desplomó en la acera de Lincoln Avenue, su cuerpo aún sacudido por espasmos. En segundos, el caos se transformó en espectáculo. Los curiosos, en lugar de huir del tiroteo, se abalanzaron hacia la escena. El cuerpo ensangrentado de Dillinger
quedó tendido en la acera, iluminado por los focos del teatro como si la muerte misma fuera parte de la función de esa noche. Decenas de personas, vecinos y transeúntes, se acercaron con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos rompieron las líneas policiales y, en un gesto tan morboso como revelador de la idolatría popular, empaparon pañuelos en la sangre aún tibia del forajido. Querían llevarse un recuerdo, un trofeo de aquel momento histórico. Los agentes, que intentaban mantener la cordura de la escena, pronto comprendieron que no era solo la caída de un delincuente, era la ejecución pública de un mito. Un fotógrafo logró captar las imágenes del cadáver, con su rostro desencajado y su cuerpo extendido en el pavimento. Al día siguiente, esas fotografías inundarían los periódicos, alimentando tanto el morbo como la incredulidad. Trasladaron el cuerpo de Dillinger a un hospital cercano, pero los médicos no hicieron más que confirmar lo obvio. Estaba muerto antes de llegar. Oficialmente, lo declararon fallecido a las 11 de la noche. La noticia se propagó de inmediato como un rayo. El enemigo público número 1 había caído. En las redacciones, los periodistas corrieron a imprimir titulares. En las tabernas, la gente alzó vasos brindando por el fin del criminal. Y en los barrios más pobres, algunos lo lamentaron como si se tratara de un héroe caído en combate. Pero la escena no terminó allí. El cuerpo fue expuesto públicamente, casi como una reliquia política. Era necesario demostrar, más allá de toda duda, que Dillinger estaba muerto, que el mito había sido derrotado por la ley. La fotografía de su cadáver en la morgue recorrió el país entero, y sin embargo, las dudas comenzaron a multiplicarse. El rostro parecía distinto, hinchado, desfigurado por las balas. Algunos testigos afirmaron que el cadáver no coincidía del todo con el hombre que habían visto tantas veces en los periódicos. El detalle más comentado fue el color de los ojos. El informe oficial mencionaba que eran marrones, cuando todos sabían que Dillinger tenía ojos azul grisáceo. Otros señalaron la ausencia de cicatrices que el forajido había acumulado en sus años de fugas y tiroteos. En lugar de cerrar el capítulo, la muerte de John Dillinger abrió una grieta por donde se filtraron las sospechas, y así, el mito, en lugar de apagarse, comenzó a crecer. El cadáver fue enterrado en el cementerio de Crown Hill, en Indianápolis, bajo medidas de seguridad inusuales para la época. La familia, consciente del magnetismo que ejercía la figura de Dillinger, incluso después de muerto, temía que su tumba se convirtiera en objetivo de profanadores y cazadores de reliquias. Mandaron cubrir el ataúd con una gruesa capa de hormigón reforzado con hierro, y encima colocaron pesadas losas, casi como si intentaran sepultar no solo un cuerpo, sino un mito que amenazaba con levantarse una y otra vez. No era una precaución exagerada. Si ya había quienes habían empapado pañuelos con su sangre como recuerdo, ¿qué impediría a alguien desenterrar el cadáver para arrancarle huesos, dientes o trozos de ropa? Para el FBI, en cambio, todo estaba cerrado. La misión se había cumplido con precisión. El enemigo público número 1 estaba muerto. Hoover había consolidado su prestigio, y el poder de la ley se exhibía como incuestionable. El cadáver de Dillinger, más que un cuerpo, era un trofeo que demostraba que el Estado podía doblegar a los ídolos del crimen. Pero como suele suceder con figuras demasiado grandes para desaparecer, la muerte de John Dillinger no puso fin a la historia, la multiplicó. Los rumores comenzaron casi de inmediato, alimentados tanto por las inconsistencias médicas como por la necesidad popular de mantener vivo el mito. ¿Realmente había muerto el hombre que se había convertido en leyenda? ¿O el FBI, presionado por la urgencia de exhibir una victoria, había abatido a otro en su lugar? Los primeros en señalar irregularidades fueron los mismos testigos que vieron el cuerpo. El color de los ojos no coincidía. El informe forense hablaba de iris marrones, cuando Dillinger había sido descrito siempre con ojos gris azulados.
Tampoco aparecieron algunas cicatrices que arrastraba desde hacía años, producto de balas y fugas violentas. Más inquietante aún, se decía que el muerto presentaba un corazón con señales de una dolencia crónica, algo incompatible con la energía física y la resistencia de un hombre que había corrido, peleado y saltado con agilidad durante toda su vida de fugitivo. La versión oficial salió al cruce con un argumento aparentemente irrefutable. Las huellas digitales del cadáver coincidían con las de Dillinger registradas en archivos policiales. Para Hoover y el FBI, esa era la prueba definitiva. Pero la sombra de la duda no desapareció. Los escépticos plantearon un escenario inquietante. ¿Y si las huellas habían sido alteradas, manipuladas o incluso fabricadas? ¿Y si, en lugar de reconocer un error, el FBI había decidido sostener la narrativa de su victoria, aunque el muerto fuera un doble? Esa sospecha fue el combustible perfecto para la leyenda. Para muchos, Dillinger no murió en la acera del Biograph Theater aquella noche de 1934. Al contrario, aprovechó el caos, la confusión, el terror de los disparos y la histeria colectiva para escapar bajo otra identidad, desapareciendo en algún rincón de América o incluso en el extranjero. Con el paso de los años, las historias crecieron. Hubo quienes aseguraron haberlo visto en California, en Nueva York o en pequeñas ciudades del Medio Oeste. Algunos afirmaban que vivió oculto durante décadas, visitado en secreto por su hermana, que viajaba con frecuencia a la costa oeste sin dar explicaciones. Otros decían que murió anciano, lejos de la ley que nunca pudo atraparlo en vida. Lo cierto es que, con cada duda y cada rumor, Dillinger dejó de ser solo un criminal muerto en 1934. Se convirtió en algo más poderoso, un fantasma cultural, un mito vivo que seguía desafiando al FBI desde la tumba. Con el paso de las décadas, la figura de John Dillinger se transformó en algo más que un nombre en los archivos policiales. Se convirtió en un símbolo de la eterna dualidad entre realidad y mito. Para algunos, no fue más que un asesino sin escrúpulos que cosechó exactamente lo que sembró. Para otros, fue un rebelde que en medio de la desesperanza de la Gran Depresión, se atrevió a desafiar a un sistema percibido como corrupto y despiadado, pagando finalmente el precio de su osadía. La verdad yace sepultada bajo toneladas de hormigón en el cementerio de Crown Hill y bajo casi un siglo de rumores que se niegan a desaparecer. Lo indiscutible es que, en su breve y violento paso por la historia, Dillinger encarnó el espíritu contradictorio de su tiempo, la desesperación de millones, la audacia de los que no temen a nada y la inevitable fascinación que despiertan aquellos que deciden vivir fuera de la ley. Y aunque oficialmente murió aquella noche de julio, tendido en la acera frente al Biograph Theater, en la memoria colectiva, John Dillinger nunca fue enterrado del todo. Su nombre aún resuena en canciones, películas, novelas y conversaciones, siempre acompañado por la incómoda pregunta: ¿qué parte de lo que creemos saber es verdad y qué parte es leyenda? Cada generación ha proyectado en él sus propios fantasmas. Para unos es el recordatorio de la brutalidad del crimen, para otros un símbolo de resistencia contra un sistema implacable. Esa ambigüedad es la que lo mantiene vivo, más allá de los archivos del FBI, más allá de las balas que atravesaron su cuerpo, porque John Dillinger, el enemigo público número 1, sigue siendo mucho más que un cadáver bajo concreto. Es la encarnación de una época en la que el límite entre héroe y villano, entre mito y realidad, era tan difuso como la sombra de un hombre huyendo en la noche. Big Jim Colosimo, el rey caído de Chicago. En la historia del crimen organizado en Estados Unidos, nombres como Al Capone o Lucky Luciano ocupan el centro de la escena. Sus vidas han sido narradas hasta el cansancio en libros, películas y documentales. Sin embargo, mucho antes de que esos hombres escribieran sus capítulos de violencia y poder,
Hubo otro que levantó los cimientos sobre los que se construyó el imperio mafioso en Chicago. Su nombre era Jim Colosimo, aunque todos lo conocían como Big Jim, un apodo que evocaba tanto su corpulencia física como su personalidad expansiva y exuberante. Durante casi 2 décadas, Colosimo fue el amo y señor del bajo mundo de la ciudad, el hombre que convirtió el vicio en una industria rentable. Y, como suele ocurrir con quienes llegan demasiado alto, su caída sería tan espectacular como su ascenso. Nació en Calabria, Italia, en 1878, y como miles de inmigrantes de su época, emigró a Estados Unidos buscando oportunidades. Llegó a Chicago siendo apenas un adolescente pobre, con las manos vacías y sin dominar el idioma. Sus primeros pasos en la ciudad estuvieron muy lejos de los lujos que luego lo rodearían. Trabajó como limpiabotas, como barrendero de calles, como mozo de establos. También, de vez en cuando, cometía pequeños hurtos para sobrevivir. Pero había algo que lo diferenciaba de otros inmigrantes hundidos en la miseria: una ambición feroz, una voluntad inquebrantable de no quedarse en los márgenes y un instinto casi animal para detectar el poder. Big Jim comprendió rápido que en Chicago la política y el crimen no eran enemigos, sino socios. Mientras otros inmigrantes luchaban solo por sobrevivir, él comenzó a abrirse paso en los barrios italianos con pequeños negocios ilícitos: apuestas clandestinas, juegos de cartas, venta de alcohol sin licencia. Ese mundo lo conectó con los políticos corruptos que controlaban la ciudad, y Colosimo supo moverse entre ellos como pez en el agua. No era solo un matón, era un hombre con carisma, capaz de hacerse amigo de quienes podían protegerlo y darle acceso a oportunidades mayores. La combinación era perfecta. Su físico imponente, su sonrisa fácil y su capacidad para hacer favores lo transformaron en un personaje querido por unos y temido por otros. Cada movimiento que hacía lo acercaba más al poder. No tardó en convertirse en un intermediario entre el AMPA y la política, alguien que sabía cómo engrasar las ruedas de la corrupción con dinero, favores y silencios comprados. El ascenso había comenzado, y lo que empezó con apuestas callejeras pronto crecería hasta convertir a Colosimo en el gran pionero del crimen organizado en Chicago, el hombre que controlaría prostíbulos, bares, restaurantes y toda una red de negocios ilícitos que hicieron de la ciudad un reino bajo su dominio. A principios del siglo XX, Colosimo ya se había casado con Victoria Moresco, una de las madames más influyentes de Chicago. Dueña de varios burdeles, ella le abrió las puertas al negocio del vicio a gran escala, y él aportó lo que ella no tenía: la ambición desmedida y los contactos políticos que pronto aseguraron protección oficial. Su unión fue más que un matrimonio, fue un pacto de poder. Juntos tejieron una red que convertiría a Big Jim en algo más que un simple proxeneta. Lo transformaron en el zar indiscutible del AMPA local. Bajo su mando, la ciudad comenzó a llenarse de prostíbulos, casas de apuestas y bares clandestinos. No eran operaciones pequeñas, sino un verdadero entramado comercial que funcionaba como un imperio paralelo. Cada dólar que entraba estaba protegido por policías comprados y políticos locales, que con gusto aceptaban el dinero de Big Jim a cambio de mirar hacia otro lado. Y mientras su riqueza crecía, también crecía su estilo de vida. Colosimo no era un hombre que buscara pasar desapercibido. Al contrario, vivía para exhibir su éxito. Se cubría con trajes a medida, lucía anillos enormes y cadenas de oro, y era tan aficionado a los diamantes que la ciudad lo apodó Diamond Jim. Su figura era imposible de ignorar. Un hombre corpulento, siempre sonriente, rodeado de lujo y aduladores. En 1910 decidió dar el paso definitivo hacia la legitimidad social. Inauguró su gran obra personal, el Colosimo's Café, un restaurante y cabaret en South Wabash Avenue que se convirtió en el epicentro de la vida nocturna de Chicago. Era un lugar fastuoso, con lámparas de cristal
columnas de mármol y un ambiente que mezclaba lo mejor de dos mundos, el glamour de la alta sociedad y la crudeza del bajo mundo. Allí se sentaban jueces, empresarios y celebridades, codeándose con matones, políticos corruptos y figuras de Lampa. El Colosimo's Café era más que un restaurante, era un escenario. Big Jim, sentado en una mesa central, se mostraba como un monarca sin corona, dueño de la noche y del negocio. Desde allí manejaba reuniones, cerraba tratos y extendía su influencia. Quien quisiera prosperar en Chicago, tarde o temprano, debía pasar por las puertas de su café. Para muchos inmigrantes italianos, Colosimo era la prueba de que en América era posible llegar a la cima, aunque el camino estuviera pavimentado con crimen. Para otros, era la encarnación de un problema mayor, la fusión absoluta entre política y corrupción, que permitía a hombres como él gobernar la ciudad desde las sombras. Con cada banquete, cada copa de champán y cada noche de música en su cabaret, Big Jim consolidaba no solo su poder, sino también su imagen, la del hombre que lo tenía todo y que no temía mostrarlo. Pero ningún reinado dura para siempre, y el de Big Jim Colosimo estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de todas. Con la llegada de la ley seca en 1920, Estados Unidos entró en una era de prohibición que, lejos de frenar el consumo de alcohol, lo convirtió en el negocio ilegal más rentable de la historia. La demanda era ilimitada. Bares clandestinos, clubes nocturnos y ciudadanos comunes buscaban desesperadamente whisky, ginebra o cualquier botella disponible. Las ganancias eran tan colosales que prometían transformar en millonario a cualquiera dispuesto a correr el riesgo. Johnny Torrio, sobrino político de Colosimo y mano derecha en sus operaciones, lo comprendió de inmediato. Torrio era ambicioso, calculador y con una visión clara. El futuro estaba en el contrabando de licor. Insistía en que la organización debía entrar de lleno en el bootlegging, abrir rutas de transporte, montar destilerías secretas y apoderarse de la distribución en Chicago. Pero Big Jim no lo veía igual. Para él, ya había alcanzado la cima. Sus burdeles, sus casas de apuestas y su lujoso café le generaban más dinero del que podía gastar. Arriesgarlo todo enfrentándose al gobierno federal le parecía un error. Esa diferencia de visión sembró la primera grieta en su imperio. Colosimo estaba satisfecho. Torrio, en cambio, veía un obstáculo que debía ser removido. Como si eso no bastara, los problemas personales de Big Jim comenzaron a jugarle en contra. Ese mismo año, 1920, se divorció de Victoria Moresco, la mujer con la que había construido su fortuna y que aún mantenía influencia en los círculos de Lampa. Apenas meses después, se casó con Dale Winter, una joven y atractiva cantante de cabaret que encendía los celos y el desprecio de muchos en la vieja guardia de Colosimo. Este giro repentino no solo dejó a Moresco herida y resentida, sino que debilitó los lazos familiares y políticos que le habían servido de protección durante 2 décadas. Los antiguos aliados comenzaron a mirarlo con desconfianza. En lugar de un jefe fuerte y vigilante, veían a un hombre que disfrutaba demasiado de sus lujos, más preocupado por complacer a su nueva esposa que por reforzar los cimientos de su imperio. La combinación era letal, una oportunidad criminal gigantesca que Colosimo no quiso aprovechar. Un socio ambicioso que deseaba más y una red de alianzas corroídas por cambios personales. En esas circunstancias, la caída de Big Jim dejó de ser una posibilidad remota para convertirse en una cuestión de tiempo. La caída se precipitó el 11 de mayo de 1920. Aquella tarde, Big Jim Colosimo acudió, como tantas otras veces, a su majestuoso café. A su joven esposa, Dale Winter, le dijo que debía atender un misterioso asunto de negocios y que llegaría tarde a la cena. El restaurante estaba cerrado entre turnos, sin clientela y con apenas unos pocos empleados en el lugar. Colosimo, imponente en su andar y confiado como siempre,
cruzó los pasillos silenciosos del local. El eco de sus pasos sobre el mármol parecía presagiar el desenlace. Se instaló en su oficina, esperando a un visitante que jamás llegó. Pasaron los minutos. La calma del lugar solo era interrumpida por ruidos lejanos en la cocina. Impaciente, Big Jim decidió salir a verificar si su invitado se encontraba ya en el salón. En ese momento, desde la penumbra, un hombre se deslizó en silencio. Un destello metálico y luego un disparo seco retumbaron en el vacío del restaurante. La bala entró por la base del cráneo, derribando de inmediato al rey de Lampa de Chicago. Big Jim se desplomó sobre el suelo de mármol, sin tiempo siquiera de reaccionar. El monarca del crimen no pronunció una sola palabra. Su reinado terminó en un instante. El asesino huyó sin ser visto, dejando tras de sí un silencio más elocuente que el disparo. Minutos después, los empleados encontraron el cuerpo inmóvil de su jefe. La escena era escalofriante. Un hombre corpulento tendido en el suelo, aún con su anillo de diamantes brillando bajo las luces apagadas del salón, como si aquel destello fuera lo único que se resistía a morir. La noticia sacudió a Chicago. En cuestión de horas, la prensa ya estaba lanzando teorías. Para algunos, era un ajuste de cuentas de la Mano Negra, los grupos de extorsionistas italianos que Colosimo había enfrentado años atrás. Otros insinuaban un crimen pasional ordenado por su exesposa, Victoria Moresco, despechada tras ser reemplazada por una joven cantante. Ninguna versión tenía pruebas sólidas, pero todas vendían periódicos. Con el tiempo, sin embargo, una hipótesis se impuso con fuerza. Todo apuntaba a que el crimen había sido un golpe interno. El gran beneficiado de la muerte de Big Jim era su lugarteniente, Johnny Torrio. Con la cabeza de Colosimo fuera del tablero, Torrio heredaba de inmediato el control de la organización y, a diferencia de su jefe, no dudó en lanzarse al océano de oro que era el contrabando de alcohol. Torrio no perdió ni un día. Entró de lleno en el negocio del bootlegging, organizó rutas de distribución, negoció con bandas aliadas y amasó fortunas que superaban cualquier cosa que Colosimo hubiera imaginado. La llegada de la ley seca, que Big Jim había visto como un riesgo, se convirtió en el combustible que catapultó a Torrio al poder absoluto. Para consolidar su imperio, Torrio recurrió a un joven recién llegado de Brooklyn, un matón con sonrisa astuta y brutalidad sin límites, Al Capone. Bajo la guía de Torrio, Capone comenzaría a construir la leyenda que lo convertiría en uno de los criminales más famosos de todos los tiempos. El disparo que acabó con Colosimo no solo derribó a un hombre, también marcó el fin de una era y el inicio de otra mucho más violenta y lucrativa. El rey de Chicago había caído, pero en su lugar nacía un nuevo orden, con Torrio y Capone al mando, listos para transformar el AMPA en un imperio criminal que dominaría la ciudad durante toda la década de 1920. Algunos rumores, nunca comprobados, aseguraban que el propio Al Capone, entonces un joven matón en ascenso bajo las órdenes de Torrio, pudo haber sido quien apretara el gatillo aquella tarde en el restaurante. Otros señalaban a Frankie Yale, un sicario de confianza del AMPA neoyorquina, traído especialmente para hacer el trabajo limpio y desaparecer de inmediato. Como suele ocurrir con los crímenes del bajo mundo, la verdad se desvaneció entre las sombras. Perdida entre silencios comprados, testigos que callaron y policías que nunca investigaron demasiado. Lo único que quedó claro fue el resultado. Con la muerte de Big Jim, Colosimo terminó una era y comenzó otra mucho más brutal. La Chicago de prostíbulos y cenas de lujo dio paso a la Chicago de contrabando, tiroteos en plena calle y guerras sangrientas por el control del alcohol. El funeral de Big Jim estuvo a la altura de su personaje. Fue un espectáculo de ostentación, digno de un monarca caído. Miles de personas se agolparon para desfilar frente a su ataúd, ricamente adornado con coronas, arreglos florales y velas.
El hombre que en vida había exhibido diamantes y trajes caros se marchaba rodeado de lujo, como si incluso en la muerte necesitara reafirmar su grandeza. El encargado de organizar cada detalle fue Johnny Torrio. Con fría elegancia, se aseguró de que el entierro reflejara respeto hacia el viejo jefe, pero al mismo tiempo supo convertir la ocasión en un acto político, un gesto de continuidad, una transición de poder sin fisuras. Mientras la multitud lloraba al difunto, Torrio ya estaba consolidando su nuevo liderazgo, enviando un mensaje silencioso pero claro. El trono del Hampa de Chicago no quedaba vacío. La ciudad entendió rápido el cambio. La partida de Colosimo cerraba un capítulo que había estado marcado por la ostentación, los burdeles y la convivencia con la élite. El que se abría bajo Torrio, y más tarde bajo Capone, estaría escrito con sangre, ametralladoras y millones de dólares en alcohol clandestino. Así terminó la historia de Big Jim, con un disparo en la oscuridad, un funeral fastuoso y el nacimiento de una nueva era criminal. Una era en la que su nombre quedaría relegado a los orígenes, eclipsado por las leyendas que vinieron después, pero sin Colosimo, sin su ambición inicial y sin su capacidad para tejer alianzas entre el crimen y la política, el imperio que dominaría Chicago en los años 20 nunca habría existido. El legado de Big Jim Colosimo suele quedar eclipsado por las figuras colosales que lo sucedieron, como Johnny Torrio y, sobre todo, Al Capone. Sin embargo, sin él, la historia del crimen organizado en Chicago sería impensable. Fue Colosimo quien sentó las bases de un sistema donde el poder mafioso se entrelazaba con la política, donde los burdeles y los sobornos podían ser tan eficaces como las balas, y donde un inmigrante pobre, llegado con las manos vacías desde Calabria, podía transformarse en un rey sin corona en la tierra de las oportunidades. Su final abrupto es un recordatorio brutal de la fragilidad de esos reinados criminales. Basta una sola traición, un solo disparo en la penumbra de un restaurante vacío, para derrumbar un imperio que tardó décadas en levantarse. Colosimo había construido un palacio de mármol y luces, pero en el fondo su poder descansaba sobre arenas movedizas, alianzas frágiles, favores comprados y la lealtad siempre dudosa de quienes veían en él un escalón, no un destino. En el eco de aquel disparo que lo derribó en su propio café, Chicago escuchó el nacimiento de una nueva generación de mafiosos. Torrio tomó las riendas con frialdad y Capone, con violencia desmedida, convirtió el Hampa en un espectáculo público, donde los asesinatos a plena luz del día y las guerras de bandas definieron el pulso de la ciudad durante toda la década de 1920. Big Jim representó el viejo estilo del crimen, el de las cenas elegantes, los sobornos discretos y el lujo ostentoso. Sus herederos lo reemplazaron con un modelo mucho más despiadado: las ametralladoras, las masacres y el contrabando a gran escala. Chicago pasó de ser una ciudad donde el crimen se ocultaba detrás de cortinas de terciopelo, a una donde la violencia se escribía en los titulares a diario. Así, la figura de Colosimo quedó como la del fundador olvidado, el hombre que encendió la primera chispa de un incendio que otros transformarían en hoguera. Su nombre, aunque menos recordado que el de Capone, sigue marcando el origen de una historia que moldeó para siempre la relación entre crimen, poder y política en Estados Unidos. En la memoria de Chicago, Big Jim Colosimo no es solo el rey caído de los burdeles y las apuestas. Es la primera piedra del edificio criminal más célebre de América. Y aunque fue asesinado hace más de un siglo, su sombra aún flota sobre la ciudad que alguna vez gobernó, como un recordatorio de que incluso los imperios del bajo mundo empiezan con un hombre dispuesto a desafiar las reglas. Paula Weldon, la estudiante que se desvaneció en el bosque. La tarde del 1 de diciembre de 1946, una joven de apenas 18 años salió a caminar por los senderos boscosos de Vermont y jamás regresó. Su nombre era Paula Jean Weldon, estudiante de segundo año en el prestigioso Bennington College.
una muchacha inteligente, sensible y con un futuro que parecía brillar con promesa. Aquella caminata, que parecía rutinaria, terminó convirtiéndose en uno de los misterios más desconcertantes de la historia de Nueva Inglaterra. Un enigma que, casi 8 décadas después, permanece abierto. Paula era la mayor de 4 hijas en una familia acomodada de Stamford, Connecticut. Su padre, William Weldon, era un ingeniero industrial respetado, un hombre de carácter fuerte y con influencia en su comunidad. Criada en un entorno de privilegios, Paula había disfrutado de oportunidades que muchas jóvenes de su generación apenas podían soñar: educación de calidad, viajes y un horizonte lleno de posibilidades. Sin embargo, en las semanas previas a su desaparición, algo parecía pesar sobre ella. Quienes la rodeaban notaron un cambio en su ánimo. Se mostraba más callada, más distante, como si cargara con un peso invisible. Sus compañeras de dormitorio hablaron de una melancolía inusual en ella. Incluso había tenido una discusión con su padre acerca de un joven con el que salía y que él desaprobaba rotundamente. Esa tensión fue suficiente para que Paula decidiera quedarse en el campus durante el Día de Acción de Gracias, en lugar de regresar a casa con su familia, como lo hicieron la mayoría de sus compañeras. El domingo posterior a esa festividad, Paula buscó distraerse con algo simple: un paseo al aire libre. Vestía un abrigo rojo llamativo, pantalones de mezclilla y zapatillas deportivas. No llevaba dinero, ni provisiones, ni ropa de recambio. No había nada que indicara un plan de viaje o una fuga premeditada. Su salida parecía la decisión espontánea de una estudiante que necesitaba despejar la mente. Pero esa prenda roja, que en cualquier otro contexto habría sido un detalle sin importancia, pronto se transformaría en un símbolo inquietante. Porque fue lo último que varias personas recordaron haber visto en la figura de una muchacha caminando sola hacia el bosque, antes de que se desvaneciera para siempre. El domingo de su desaparición transcurría, en apariencia, como cualquier otro. Paula comenzó la jornada trabajando en el comedor estudiantil del campus, cumpliendo con su turno habitual. Después regresó a su dormitorio y descansó un rato. Nada en su rutina daba señales de un desenlace trágico. Hacia las 3 de la tarde, le comentó a su compañera de habitación, Elizabeth Johnson, que pensaba salir a dar un paseo para despejarse. Fue una decisión espontánea, sin planes elaborados, como quien busca aire fresco antes de retomar los estudios. Lo inquietante es lo poco que llevó consigo. Paula no cargó con dinero, ni mochila, ni mapa. Tampoco ropa de abrigo adicional, algo llamativo si se tiene en cuenta que era diciembre en Vermont y la caída de la tarde prometía un frío implacable. Vistió un pantalón sencillo, un suéter ligero y, sobre todo, un abrigo rojo brillante que pronto se convertiría en el símbolo más inquietante de su historia. Nadie lo sabía entonces, pero esa prenda llamativa sería la última huella visible de Paula Jean Weldon. La reconstrucción de sus pasos posteriores provino de una cadena de testigos. Varios vecinos la vieron caminar hacia la carretera principal, levantando la mano para hacer autostop. Un contratista local se detuvo y le ofreció llevarla. Durante el trayecto, la conversación fue escasa. Paula pidió que la dejaran en Woodford Hollow, una zona montañosa situada cerca del acceso al Long Trail, el extenso sendero que recorre cientos de kilómetros a lo largo de las montañas verdes de Vermont. En ese lugar, su rastro se volvió más nítido. Otros excursionistas confirmaron haber visto a una joven con un abrigo rojo que les pidió indicaciones para seguir el camino hacia Glastonbury Mountain, una zona remota y poco transitada. Aquellos caminantes recordaron claramente a la muchacha, su juventud, su determinación y el contraste de la prenda roja contra el paisaje gris del atardecer. También recordaron algo más. Le advirtieron que era tarde, que no iba preparada para una caminata prolongada y que el clima invernal podía volverse peligroso en cuestión de horas.
Paula sonrió, agradeció la advertencia y continuó sola. Avanzó hacia el norte del sendero, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse tras las montañas. El frío se intensificaba, el bosque se oscurecía y la soledad del camino la envolvía. Aquella imagen, una joven de 18 años internándose en el bosque con un abrigo rojo, fue lo último que alguien vio con certeza. Después de eso, Paula Weldon se desvaneció en la nada. Cuando la noche cayó y Paula no regresó al campus, sus compañeras de residencia no encendieron de inmediato las alarmas. Era común que los estudiantes se quedaran hasta tarde en la biblioteca o pasaran la noche en la habitación de una amiga. Nadie imaginaba que algo estuviera fuera de lo normal. Pero el lunes por la mañana, cuando las clases comenzaron y Paula seguía sin aparecer, la preocupación se volvió imposible de ignorar. El personal del Bennington College notificó a las autoridades locales y en cuestión de horas, la desaparición dejó de ser un simple retraso para convertirse en una emergencia estatal. Lo que siguió fue uno de los operativos de búsqueda más grandes en la historia de Vermont. La magnitud fue inédita para la época. La Guardia Nacional se desplegó en el terreno. Policías estatales de Vermont y de estados vecinos llegaron para colaborar. Cazadores y montañeses de la zona se sumaron voluntariamente, y estudiantes y profesores del propio colegio marcharon al bosque con linternas y palos en mano. Aviones de reconocimiento sobrevolaron los bosques, intentando distinguir entre la maraña de árboles el abrigo rojo de Paula, que en teoría debía destacar con facilidad. Incluso se trajeron perros rastreadores para seguir un posible rastro. Pero nada. La búsqueda fue meticulosa, casi obsesiva. Durante días, hombres y mujeres recorrieron los senderos, revisaron cuevas, arroyos y barrancos. Cada piedra fue removida, cada rincón de la montaña inspeccionado. Y sin embargo, el bosque no devolvió nada, ni huellas, ni restos, ni ropa, ni un solo objeto personal. Era como si la tierra misma se hubiera abierto para tragarla. El caso saltó de inmediato a los periódicos regionales y pronto se convirtió en noticia nacional. La imagen de Paula, una joven rubia de mirada dulce y rostro sereno, apareció en titulares que hablaban de una desaparición inexplicable. Los lectores, conmocionados, comenzaron a enviar pistas y supuestos avistamientos desde distintos estados. El teléfono de la familia Weldon y de la policía no dejaba de sonar. En Massachusetts, una camarera de Fall River aseguró haber atendido a una chica que coincidía con la descripción. Estaba angustiada, nerviosa, parecía perdida. Para William Weldon, el padre de Paula, aquello fue un rayo de esperanza. Viajó personalmente hasta el lugar, convencido de que quizás su hija seguía con vida y había huido por razones que aún no comprendía. Pero la ilusión se derrumbó rápido. La joven no era Paula. Otras pistas llegaban desde Nueva York, desde Connecticut e incluso desde Carolina del Sur, donde un revisor de tren juraba haber visto a una muchacha parecida viajando sola. Todas las investigaciones terminaban igual, en un callejón sin salida. El misterio crecía, y con cada día que pasaba, la ausencia de respuestas se volvía más insoportable. La frustración crecía con cada día que pasaba sin respuestas. El sheriff local, lejos de calmar la situación, terminó en el ojo del huracán. Fue duramente criticado por la absoluta desorganización de la investigación. No llevaba un registro sistemático de testigos, no preservaba adecuadamente la información y permitía que rumores se mezclaran con hechos comprobados. Aquella negligencia en los primeros días pudo haber significado la pérdida irreparable de pistas clave. Para William Weldon, padre de Paula, aquello era intolerable. Indignado, utilizó su influencia para presionar al gobernador de Vermont y exigir ayuda de fuera. No tardaron en llegar refuerzos de Connecticut y Nueva York. Incluso el FBI fue consultado.
aunque la falta de evidencias de un secuestro interestatal les impidió involucrarse de lleno. En medio de esa confusión, un nombre comenzó a repetirse con insistencia: Fred Gadet, un leñador local. Aquella tarde, según testigos, había tenido una discusión violenta con su pareja y salió de casa enfurecido, justo a la hora en que Paula habría pasado por un sendero cercano. Sus coartadas resultaron inconsistentes. Primero dijo que había pasado la tarde en su cabaña, luego que se había marchado en su camioneta. Más tarde cambió la historia otra vez. Cada declaración sembraba más dudas que certezas. Lo más inquietante fueron sus comentarios en estado de ebriedad. En más de una ocasión, Gadet llegó a presumir de saber dónde estaba enterrado el cuerpo de Paula. Hablaba con la seguridad de quien guarda un secreto macabro. Sin embargo, al ser interrogado con seriedad, siempre se retractaba, alegando que solo lo había inventado para llamar la atención. La policía no encontró pruebas físicas que lo vincularan a la desaparición, pero su sombra quedó flotando como un fantasma incómodo sobre el caso, una sospecha sin resolución. El tiempo pasó y la esperanza se apagó lentamente. El invierno se instaló en Vermont y la nieve cubrió los montes, clausurando cualquier posibilidad de búsqueda activa. Cuando la primavera llegó y los equipos regresaron a los senderos con la esperanza de hallar alguna pista, se encontraron con lo mismo de siempre: nada, ni huesos, ni ropa, ni señales de lucha, ni siquiera un rastro de tela del famoso abrigo rojo. Era como si Paula Weldon se hubiera desvanecido en el aire. Su desaparición dejó un vacío no solo para su familia, sino para todo Vermont, que se encontró frente a un misterio imposible. Una joven universitaria que salió a caminar una tarde cualquiera y nunca volvió, sin explicación, sin huella, sin despedida. Con los años, las teorías no dejaron de multiplicarse. La más simple, y para algunos la más probable, es que Paula se extravió en el bosque y murió de hipotermia, atrapada por la noche helada de Vermont. Su cuerpo, dicen, pudo haber quedado oculto en un barranco, bajo la maleza o enterrado por la nieve, inaccesible para los rescatistas. El tiempo y los elementos habrían hecho desaparecer todo rastro. Otros sostienen que fue víctima de un crimen humano, un ataque en el camino por parte de alguien que aprovechó su vulnerabilidad. Quizá un desconocido, quizá alguien del propio entorno. Si fue así, el responsable habría sabido ocultar su cuerpo en un lugar remoto, lo bastante bien como para burlar a miles de ojos que rastrearon la montaña. Pero la teoría más perturbadora surgió con el paso de los años: la idea de que Paula Weldon no fue un caso aislado. Entre 1945 y 1950, al menos 5 personas desaparecieron en circunstancias similares en la misma región, sin dejar rastro alguno. Aquella extraña sucesión de desapariciones dio origen a la leyenda del Bennington Triangle, un nombre que aún hoy despierta inquietud en Vermont. Para algunos se trata de simple coincidencia, para otros una señal de que en esa zona opera una fuerza inexplicable o, más probablemente, un depredador humano jamás identificado. Para la familia Weldon, nada de eso ofreció consuelo. Paula fue declarada muerta en ausencia, pero jamás hubo un cierre real. Su padre, marcado por la tragedia, murió sin respuestas. Sus hermanas crecieron bajo la sombra de un misterio irresuelto, y las fotografías que sobrevivieron de Paula la muestran detenida en el tiempo, una joven de mirada dulce, con sueños aún por cumplir, congelada para siempre en el enigma de su desaparición. Hoy, más de 70 años después, el caso sigue abierto en los archivos de la Policía Estatal de Vermont. De vez en cuando, resurgen llamados para aplicar nuevas tecnologías forenses, drones, radares de penetración terrestre o para reexaminar viejos testimonios con ojos frescos. Pero el bosque, silencioso y vasto, sigue guardando sus secretos. Y es en ese silencio donde Paula Weldon se mantiene como algo más que una víctima,
se ha convertido en un símbolo de todas las desapariciones inexplicables, en un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea que separa la rutina de la tragedia. Porque basta una decisión tan simple como salir a caminar una tarde cualquiera por un sendero cualquiera, para que una vida entera se desvanezca sin dejar rastro. Amelia Earhart, la aviadora que se perdió en el cielo. En la década de 1930, cuando volar todavía era un acto cargado de peligro y aventura, una mujer se elevó por encima de las nubes para desafiar los límites de lo posible. Su nombre era Amelia Earhart, y su vida parecía estar hecha de récords y audacia. Fue la primera mujer en atravesar el Atlántico en solitario, un icono mundial de independencia femenina, en una época en la que los cielos eran territorio casi exclusivo de hombres. Admirada por millones, convertida en símbolo de modernidad y valentía, Amelia no solo volaba aviones, volaba la imaginación de toda una generación. Pero como ocurre con los grandes mitos, su historia está marcada por un misterio que jamás ha sido resuelto. El 2 de julio de 1937, mientras intentaba dar la vuelta al mundo, Amelia desapareció sobre el inmenso océano Pacífico junto a su navegante, Fred Noonan. Ni ella, ni su avión Lockheed Electra fueron encontrados jamás. Su ausencia se transformó en una de las desapariciones más célebres de la historia, un enigma que sigue generando teorías y especulaciones más de 8 décadas después. Amelia había nacido en Kansas en 1897 y desde joven mostró un espíritu indomable. En su adolescencia, coleccionaba recortes de periódicos sobre mujeres que lograban hazañas poco comunes: científicas, exploradoras, líderes sociales. No quería una vida convencional. Tras la Primera Guerra Mundial, descubrió su pasión por la aviación y se lanzó de lleno a un mundo en el que apenas había lugar para mujeres. Su talento y carisma pronto la convirtieron en pionera. En 1928, cruzó el Atlántico como pasajera y ganó fama internacional. Pero en 1932 lo hizo como piloto al mando, recorriendo sola el océano en un vuelo que cambió la historia. No solo era una aviadora, también era una celebridad. Su imagen aparecía en revistas, apoyaba causas feministas, daba conferencias, escribía libros y hasta tenía una línea de ropa inspirada en su estilo práctico y aventurero. Para el público, Amelia Earhart representaba el futuro, una mujer que demostraba que el valor y la inteligencia no tenían género. Su proyecto más ambicioso llegó en 1937, dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador, una ruta de más de 47.000 kilómetros, con paradas estratégicas para repostar. La acompañaba Fred Noonan, un navegante experimentado. La primera parte del viaje se desarrolló sin problemas, desde Miami hasta Sudamérica, luego a África, India y el sudeste asiático. A mediados de junio ya habían recorrido más de 3/4 partes del trayecto. Lo que quedaba era lo más difícil: el salto sobre el Pacífico. El 2 de julio despegaron desde Lae, en Papúa Nueva Guinea, rumbo a la diminuta isla Howland, una franja de tierra perdida en la inmensidad oceánica. Era una parada crucial para repostar combustible antes de continuar hacia Hawái y, finalmente, California. La Guardia Costera estadounidense desplegó el barco Itasca junto a la isla para guiarla por radio y ayudar en el aterrizaje. Pero algo salió mal. A medida que avanzaba la mañana, las transmisiones de Amelia se volvieron cada vez más confusas. Informaba que tenía problemas para captar las señales del Itasca y que la visibilidad era escasa. Sus mensajes revelaban tensión. Decía volar a 1000 pies de altura. Buscaba desesperadamente la isla y avisaba que el combustible se estaba agotando. A las 8:43 de la mañana se escuchó su última transmisión. Estamos en la línea 157-307. Vamos a volar en esta línea hasta que tengamos que amerizar. Después, silencio absoluto. El Itasca nunca logró establecer contacto visual.
Tampoco encontró rastros del avión. De inmediato comenzó una operación de rescate colosal. Durante más de 2 semanas, barcos, aviones y submarinos de la Armada de Estados Unidos rastrearon miles de millas cuadradas de océano. Fue la búsqueda aérea y marítima más grande de la historia hasta ese momento. Y no hallaron nada. Ni una pieza de metal, ni una mancha de combustible, ni un cuerpo. El misterio estaba servido. ¿Dónde había terminado Amelia Earhart? La teoría oficial sostiene que el avión, con el combustible agotado, cayó al mar cerca de la isla Howland y se hundió en aguas profundas, imposibles de rastrear con la tecnología de la época. Es la explicación más simple y la que adoptaron las autoridades. Pero la ausencia total de restos alimentó una avalancha de hipótesis alternativas. Algunos creen que Amelia y Noonan desviaron su rumbo y aterrizaron de emergencia en la isla Gardner, hoy conocida como Nikumaroro, a unos 560 kilómetros de Howland. Allí, según esta teoría, habrían sobrevivido algunos días o semanas antes de morir de hambre o sed. En los años 40 se hallaron huesos humanos en esa isla, junto con objetos de origen estadounidense y femenino, una caja de sextante, piezas de calzado, frascos de cosméticos. Los huesos fueron enviados a Fiji para su análisis, pero luego desaparecieron misteriosamente. Décadas después, análisis forenses de las mediciones originales sugirieron que podían corresponder a una mujer de complexión similar a la de Amelia. Otra teoría, mucho más polémica, apunta a que Amelia no se perdió accidentalmente, sino que fue capturada por los japoneses. Según esta versión, habría aterrizado en las Islas Marshall, controladas entonces por Japón, y habría sido apresada como sospechosa de espionaje. Fotografías antiguas y testimonios locales han sido usados como supuesta prueba de esta teoría, aunque nunca se ha confirmado nada de manera concluyente. También existen hipótesis aún más extravagantes, desde que Amelia sobrevivió bajo otra identidad en Estados Unidos, hasta teorías que la vinculan con encubrimientos gubernamentales en plena época de tensiones internacionales previas a la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que, pese a décadas de investigaciones, expediciones submarinas y búsquedas modernas con sonar y drones, el rastro de Amelia Earhart sigue sin aparecer. La desaparición de la aviadora dejó un vacío enorme. Su figura, que representaba la audacia, la libertad y la promesa de un futuro igualitario, se convirtió en un mito. Para algunos, Amelia murió como vivió, desafiando los límites, arriesgando todo en nombre de la aventura. Para otros, su ausencia perpetua es el recordatorio de que incluso los más grandes pueden perderse en la inmensidad. Más de 80 años después, cada expedición que busca su avión revive la esperanza de resolver el enigma. Pero quizá el misterio sea parte inseparable de su leyenda. Amelia Earhart no fue solo una pionera de la aviación, se convirtió en un símbolo eterno de lo inalcanzable, de los sueños que vuelan más alto que las respuestas. D. B. Cooper, el hombre que saltó al vacío. La tarde del 24 de noviembre de 1971, víspera del Día de Acción de Gracias, un hombre común abordó un avión comercial en Portland, Oregón. Vestía traje oscuro, corbata negra y camisa blanca. Llevaba un maletín discreto y un billete de ida a Seattle en el bolsillo. No parecía diferente de cualquier otro pasajero de negocios. Se registró bajo el nombre de Dan Cooper, aunque la prensa pronto lo bautizaría con el alias que lo hizo eterno, D.B. Cooper. Ese vuelo, un Boeing 727 de Northwest Orient Airlines, estaba destinado a cubrir una ruta rutinaria de apenas media hora. Pero lo que ocurrió a bordo transformó aquel trayecto en la única piratería aérea no resuelta de la historia de Estados Unidos. En pocas horas, Cooper se convertiría en un fantasma legendario. El hombre que secuestró un avión, extorsionó al gobierno, saltó en paracaídas hacia la nada y jamás fue encontrado. Al poco de despegar,
Cooper entregó una nota a la azafata Florence Schaffner. Ella pensó que se trataba de un intento de galantería y la guardó sin leer, pero el hombre le susurró con calma: «Señorita, debería mirar esa nota. Tengo una bomba». Dentro del maletín le mostró cables y cilindros que parecían explosivos. No levantó la voz, no perdió la compostura. Simplemente explicó sus condiciones: $200,000 en billetes pequeños, 4 paracaídas y un camión de combustible listo en Seattle para reabastecer el avión. El mensaje fue transmitido a las autoridades. El FBI y la aerolínea no tuvieron opción. El riesgo era demasiado alto. Cumplieron con cada demanda. Cuando el avión aterrizó en Seattle, Cooper permitió que bajaran los pasajeros a cambio del dinero y los paracaídas. Solo permanecieron a bordo la tripulación y él. El rescate le fue entregado en un maletín, junto con los paracaídas. En silencio, con cortesía incluso, Cooper dio nuevas instrucciones. Quería volar hacia México, a baja altitud y velocidad reducida. El Boeing despegó de nuevo en medio de la noche lluviosa. Mientras el avión cruzaba el cielo del noroeste estadounidense, Cooper permanecía sereno, bebiendo whisky y fumando cigarrillos Raleigh. En un momento, se dirigió a la parte trasera y ordenó a la tripulación encerrarse en la cabina. Poco después, se encendió la señal de la escalerilla trasera, un dispositivo poco común que permitía descender desde el avión en pleno vuelo. A las 8:13 p.m., los instrumentos detectaron un brusco cambio de presión. Alguien había abierto la compuerta y saltado al vacío. Cuando el avión aterrizó finalmente en Reno, Nevada, Cooper ya no estaba. Se había lanzado en medio de la tormenta, con un paracaídas rudimentario, cargando un maletín con $200,000 en efectivo, sobre un terreno boscoso y gélido. Nadie lo volvió a ver jamás. La investigación que siguió fue gigantesca. Agentes del FBI, policías estatales, guardabosques y hasta militares rastrearon bosques, ríos y montañas en busca del fugitivo. Ni un solo rastro apareció. Ningún cuerpo, ningún paracaídas, ningún billete. Era como si el hombre se hubiera disuelto en el aire. Con los años, comenzaron a aparecer pequeñas piezas del rompecabezas. En 1980, un niño que jugaba cerca del río Columbia encontró 3 fajos de billetes enterrados en la arena. Eran parte del rescate entregado a Cooper, confirmados por los números de serie. Pero más allá de ese hallazgo, el resto del dinero nunca se recuperó. La falta de pistas dio vida a innumerables teorías. Algunos creen que Cooper murió en el salto, perdido en el bosque, incapaz de sobrevivir a la noche helada y al terreno hostil. Otros sostienen que fue un paracaidista experto que planeó todo con precisión y logró escapar con vida, ocultando su identidad para siempre. Se investigaron a decenas de sospechosos, veteranos de guerra, delincuentes comunes, incluso un hombre llamado Richard McCoy, quien intentó un secuestro similar meses después. Ninguno pudo ser identificado con certeza como Cooper. El misterio solo creció con el tiempo. El FBI recibió cientos de confesiones falsas, personas que aseguraban ser el fugitivo, buscando notoriedad o simplemente jugando con la leyenda. El caso se convirtió en parte de la cultura popular. Novelas, canciones, películas y documentales mantuvieron vivo el mito del hombre que se desvaneció en las nubes. En 2016, tras 45 años de investigación, el FBI cerró oficialmente el caso, admitiendo que no había pruebas suficientes para resolverlo. Sin embargo, la figura de D.B. Cooper sigue flotando en el imaginario colectivo como un símbolo de desafío. Fue un criminal, sí, pero también un enigma que humilló a la agencia más poderosa del país y desapareció sin dejar rastro. Hoy, medio siglo después, la pregunta sigue intacta. ¿Sobrevivió Cooper a su salto imposible? ¿Vive aún, oculto bajo otro nombre, recordando la noche en que engañó al mundo? ¿O, como muchos sospechan, su cuerpo yace en algún rincón remoto, devorado por la naturaleza,
junto con los secretos de su identidad? El caso de D.B. Cooper no es solo una desaparición, es la última gran historia de un fantasma moderno, un hombre sin pasado ni futuro conocido, que se convirtió en leyenda con un salto hacia la oscuridad. La familia Soder, los niños que se desvanecieron en la Nochebuena. La Nochebuena de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental, debía ser una celebración sencilla para la familia Soder. George y Jenny, inmigrantes italianos, vivían en una gran casa de 2 plantas junto a sus 10 hijos, en lo que parecía la representación del sueño americano. La guerra había terminado hacía pocos meses, y aunque el mundo aún se recuperaba, la familia se preparaba para festejar con alegría el fin de un año difícil. El árbol estaba decorado, los niños jugaban y la chimenea crepitaba en medio del invierno. Pero aquella noche, la paz se quebró de manera brutal. Cuando las campanas marcaron la medianoche, la casa de los Soder fue devorada por las llamas. George y Jenny lograron escapar con parte de sus hijos, pero 5 de ellos, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, de entre 5 y 14 años, quedaron atrapados en el interior. O al menos, eso fue lo que todos creyeron. El incendio se propagó con una rapidez inusual. En menos de 1 hora, la vivienda estaba reducida a cenizas. George intentó desesperadamente salvar a los niños que habían quedado dentro, pero todo parecía en su contra. El camión de la familia, que pensaba usar para romper una pared y entrar, misteriosamente no arrancaba. El agua del barril congelado no podía usarse. Ni siquiera la escalera que siempre apoyaban contra la fachada estaba en su lugar. Había desaparecido. Era como si una fuerza invisible se asegurara de que los intentos de rescate fracasaran. Cuando el fuego se extinguió, lo más extraño comenzó a revelarse. Entre los escombros no había restos humanos. Ningún hueso, ningún diente, nada. Los bomberos alegaron que el calor del fuego había sido tan intenso que pudo calcinar los cuerpos por completo, pero especialistas consultados por la familia aseguraron que incluso en incendios mucho más largos y violentos, siempre quedan fragmentos óseos. ¿Cómo podía ser que 5 cuerpos hubieran desaparecido sin dejar huella? La investigación oficial dictaminó que el incendio se debió a un fallo eléctrico. El caso parecía cerrado. Pero George y Jenny no aceptaron esa conclusión. Había demasiadas inconsistencias. Por ejemplo, las luces de la casa permanecieron encendidas hasta que las llamas alcanzaron los cables, lo cual contradecía la teoría de un cortocircuito. Además, el operador de la central de bomberos se retrasó en dar aviso y el equipo tardó casi 8 horas en acudir, cuando ya no quedaba nada por salvar. Con el tiempo, surgieron rumores inquietantes. Los Soder eran originarios de Cerdeña y George había sido crítico abierto de Mussolini, lo que le generó enemigos entre algunos miembros de la comunidad italiana local. ¿Podía ser que el incendio fuera un acto de venganza política? Algunos vecinos recordaron haber visto a un desconocido vigilando a los niños días antes del siniestro. Incluso se mencionó la presencia de un vendedor que poco antes había intentado persuadir a George de contratar un seguro de vida, advirtiéndole que su casa podría arder en cualquier momento. La sospecha más perturbadora llegó con el tiempo. ¿Y si los niños no habían muerto en el incendio? George y Jenny comenzaron a recibir pistas extrañas. Un testigo aseguró haber visto a los pequeños dentro de un coche la misma noche del fuego, mientras otro afirmó haberlos reconocido en un hotel cercano. Años más tarde, una mujer en Kentucky dijo haber cuidado a varios niños que coincidían con la descripción de los Soder. El caso se volvió aún más misterioso en 1947, cuando la familia instaló un enorme cartel publicitario en la carretera, con fotografías de los 5 hijos desaparecidos y la pregunta que atormentaba a sus padres: ¿dónde están nuestros niños? Durante décadas, aquel cartel se convirtió en un símbolo de desesperación y resistencia,
visible para todos los que pasaban por la zona. En 1967, Jenny Soder recibió por correo una fotografía en blanco y negro de un hombre joven. En el reverso había una nota: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie, A9132. El retrato mostraba a alguien con un parecido innegable al hijo perdido, pero la familia nunca pudo confirmar su autenticidad. ¿Era realmente Louis, convertido en adulto y aún con vida? ¿O un cruel engaño? La verdad jamás se reveló. George murió en 1969 y Jenny en 1989, sin saber qué había ocurrido aquella noche. Nunca dejaron de buscar. Nunca aceptaron que sus hijos hubieran muerto en el incendio. Para ellos las pruebas eran claras. Algo o alguien se los había llevado. Hoy, el caso de los niños Soder sigue siendo uno de los misterios familiares más sobrecogedores de Estados Unidos. Entre teorías de secuestro, conspiraciones políticas y negligencias policiales, la historia oscila entre la tragedia y el enigma. Lo único indiscutible es el dolor eterno de unos padres que jamás encontraron respuestas, y la imagen de 5 niños que desaparecieron en la noche más sagrada del año, dejando tras de sí solo preguntas. La colonia perdida de Roanoke, el misterio que marcó a América. Mucho antes de que existiera Estados Unidos, cuando el Nuevo Mundo era un territorio apenas explorado por los europeos, un grupo de hombres, mujeres y niños partió de Inglaterra con la esperanza de fundar una colonia estable en las costas de lo que hoy es Carolina del Norte. Era 1587 y, bajo el patrocinio de Sir Walter Raleigh, zarparon hacia la isla de Roanoke con el sueño de construir una vida nueva en tierras vírgenes. Eran 115 colonos, artesanos, agricultores, familias enteras que buscaban prosperidad. Entre ellos estaba Eleanor Dare, hija del gobernador John White, quien poco después daría a luz a la primera niña inglesa nacida en América, Virginia Dare, símbolo de esperanza y futuro. Todo parecía anunciar un comienzo prometedor. Pero lo que ocurrió en los meses siguientes se convertiría en el primer gran enigma de la historia colonial de América. Cuando John White regresó a Inglaterra para buscar provisiones, dejó atrás a su familia y a la comunidad entera, con la promesa de volver en pocos meses. Sin embargo, Inglaterra entró en guerra con España y la misión de White se retrasó durante 3 años. No fue hasta 1590 que logró regresar a Roanoke. Lo que encontró fue aterrador. La colonia había desaparecido por completo. Las casas estaban desmanteladas, las fortificaciones derruidas, y no había señal alguna de lucha ni de cuerpos. Era como si 115 personas se hubieran desvanecido en el aire. La única pista era una palabra tallada en un poste de madera: Croatoan. White interpretó que los colonos se habían trasladado a la isla Croatoan, hoy Hatteras, habitada por nativos aliados. Pero una tormenta lo obligó a retirarse antes de poder investigar, y nunca pudo volver a organizar una expedición. Así nació el mito de la colonia perdida de Roanoke. Con el tiempo, múltiples teorías intentaron explicar el destino de aquellos colonos. Una hipótesis sostiene que fueron absorbidos por tribus locales, mezclándose con los pueblos indígenas y desapareciendo como comunidad inglesa. Algunos registros posteriores mencionan tribus que hablaban inglés rudimentario o tenían miembros con rasgos europeos, lo que refuerza esta posibilidad. Otra teoría apunta a un destino más oscuro, que los colonos fueron masacrados por grupos hostiles. Sin embargo, la ausencia de restos humanos o signos de violencia contradice esta versión. También se ha sugerido que murieron de hambre o enfermedades, y que sus cuerpos fueron sepultados o devorados por la naturaleza. En siglos posteriores, el misterio solo creció. Exploradores, historiadores y arqueólogos han buscado sin cesar pistas de la colonia perdida. Se han hallado fragmentos de cerámica, herramientas y objetos europeos en distintas áreas, lo que sugiere que al menos algunos colonos se integraron a comunidades indígenas.
pero ninguna prueba definitiva ha respondido la pregunta principal. ¿Qué pasó con las familias de Roanoke? Más allá de los hechos, la desaparición adquirió un carácter casi mítico. La palabra Croatoan se convirtió en símbolo de lo inexplicable, reapareciendo incluso en otros episodios misteriosos de la historia estadounidense. En el siglo XIX, el escritor Edgar Allan Poe, en su lecho de muerte, habría pronunciado esa misma palabra como su último suspiro, alimentando aún más la leyenda. Hoy, más de 400 años después, Roanoke sigue siendo un enigma irresuelto. La colonia perdida representa el lado oscuro de la aventura, el precio del sueño de conquistar tierras desconocidas, la fragilidad de las esperanzas humanas frente a lo incontrolable. De los 115 colonos que partieron con ilusión, no queda ni un nombre escrito más allá de esa palabra tallada en madera. Una sola palabra que, como un eco enigmático, ha atravesado los siglos y continúa desafiando a historiadores, arqueólogos y soñadores. Croatoan. 7 historias. 7 enigmas que atraviesan el tiempo como cicatrices abiertas. Desde los disparos que derribaron a John Dillinger en la acera de un cine, hasta el eco de una sola palabra tallada en la madera de Roanoke. Cada relato nos recuerda: ¿desaparecieron los hijos de los Sodder en el fuego o fueron raptados por manos invisibles? ¿Y qué secreto guarda aún la palabra Croatoan en los anales de la historia? Los enigmas perduran porque nos obligan a mirar más allá de los hechos. Nos invitan a cuestionar lo oficial, a sospechar de lo improbable y, en ocasiones, a aceptar que la verdad puede ser más escurridiza que cualquier ficción. Pero lo importante no es solo lo que se perdió, sino lo que nos deja. Historias que siguen vivas, capaces de fascinar, inquietar y despertar la imaginación incluso siglos después. Si estas historias te atraparon, compártelas con alguien que disfrute de los grandes misterios. Cuéntanos, ¿qué caso crees que esconde la verdad más perturbadora? Y no olvides seguirnos para descubrir más relatos donde la historia y el misterio se encuentran. Porque, al final, la verdad puede estar ahí fuera, o puede que nunca la encontremos.